vemos, ¿no? O sea, para usted hubiese sido, digamos, mejor o más coherente que Keiko Fujimori salga electa con la mayoría en el Congreso. No, yo no que mejor, yo creo que ya se eligió Pedro Pablo Kuczynski y tiene una absoluta legitimidad. Yo no he hablado de candidatos, yo he hablado de sistemas electorales. Estamos en esa etapa, por ejemplo. Pero que exista un contrapeso precisamente en el Congreso al Ejecutivo, ¿no es algo saludable para una democracia? Sí, es muy saludable, yo lo saludo, pero cuando hay un contrapeso, por ejemplo, en un parlamento con una mayoría absoluta de la oposición, es evidente que es más complicado para el Poder Ejecutivo poder poner en marcha las principales medidas por las cuales el electorado votó. Y en ese sentido... ¿Considera que lo que está pasando ahora con las facultades legislativas, esta demora, este análisis que se está haciendo, por ejemplo, ya adelantó Fuerza Popular que le parece excesivo 120 días, que eso lo van a reducir, ¿le parece que ese clima existe actualmente? No hay demora. El martes en la Comisión de Constitución le hemos dado plazo a las comisiones 7 días para que puedan producir sus informes, y si no lo producen, la Comisión de Constitución va a dictaminar. El Premier dice que es un tema urgente para la ciudadanía, ni siquiera para el Ejecutivo. Me parece que se está prolongando demasiado. Claro, pero si fuera urgente, también entiendo por qué tienen que pedir 4 meses hasta enero. Yo lo que creo que han tenido que tener, entre haberse proclamado como gobierno el presidente Kuczynski y la asunción del mando, yo creo que han debido tener un paquete de medidas las más urgentes. Todas son importantes, pero para facultades legislativas se ven las urgentes. ¿Están pidiendo demasiado, congresista? Sí, esta es una ley muy cargada de materia de distintos sectores. Entonces, no hay que olvidar algo, Augusto. Estas son facultades del Congreso. O sea, no es un derecho del Poder Ejecutivo. No, por eso les están pidiendo permiso. Entonces, el Congreso, para desprenderse de estas facultades, tiene que ver dos cosas. ¿Qué materias son urgentes y qué otras el Parlamento las puede resolver? Ya en el 2001 hubo una experiencia, Augusto. En el 2001, cuando Roberto Dañino, primer ministro de Alejandro Toledo, fue a pedir facultades, resultó que el paquete lo envió al Congreso, el Congreso se reunió de emergencia, trabajó los temas y no necesitaron de todas las facultades que solicitaban. Yo sí creo que ahora la oposición en el Parlamento tiene la enorme responsabilidad de demostrar que primero está el país y no los intereses de partido. Y por eso es que yo creo que las materias que se van a autorizar van a ser selectivas. Aquellas que siendo importantes también son urgentes, y las otras que siendo importantes el Parlamento las puede desarrollar en el marco de su actuación regular de discusión y debate, que es muy importante, y por eso te digo, la reflexión que yo hice fue al calor de este debate de reforma electoral que se está pidiendo con urgencia. Hay otra parte que tiene que ver con su declaración, que es, hubo un voto en contra de una candidata. Aquí tenemos la entrevista que concede para el diario El Comercio, y exactamente lo que dice aquí, no sé si lo podemos poner en pantalla para poder comentarlo con ustedes. Hubo un voto contra una candidata y no un voto de respaldo a la propuesta de un candidato. Eso tiene que cambiar. Ahora, yo le recuerdo que en las elecciones del 2006, Alan García hizo exactamente eso. Él llega a la segunda vuelta contra Humala y lo que hace él es reunir a la gente que estaba en contra de esta vertiente. En ese entonces la calificó de chavista. Aquí tenemos uno de los tantos titulares que generó Alan García. Él dijo que Chávez apadrina a Humala y lo desafía a polemizar. Este es el debate, alguna transcripción, ¿no?, del debate presidencial de ese entonces, haciendo alusiones a Chávez, acusando a Humala de ser un representante del chavismo en el Perú. Y finalmente Alan García gana las elecciones del 2006 precisamente porque los peruanos votaron en contra de ese proyecto más extremo de Humala, que efectivamente tenía mucha cercanía con el chavismo. ¿Cuál es la diferencia? Sí, son contextos diferentes, pero también... Pero la gente no votó por Alan García en esa elección, votaron en contra de Humala. No. Según usted, esto estaría mal. Votaron en contra de una intromisión inaceptable, y tú lo debes recordar, Augusto, de una intromisión extraña. ¿Quién entró? Seguramente la gente ha considerado que tenían que votar en contra de Keiko por las razones que ya conocemos. No, es legítimo. Lo que tenemos que buscar es, fíjate, el enemigo número uno hoy día de la democracia, ¿sabes cuál es? La apatía. La apatía del ciudadano que ve que el sistema político no resuelve sus problemas. Ese es el enemigo en todo el mundo, especialmente en el país. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar los sistemas políticos.
No me parece, y de verdad te lo digo con absoluta sinceridad, no me parece que una propuesta de discusión, de debate, de una especie de un adelanto de lo que debe ser un gran debate, lo terminen llevando al ámbito de descalificar porque yo mostré la simpatía por una candidatura y que la confunden como que yo estoy apoyando al fujimorismo cuando yo soy... Sí, acá sus declaraciones también las podemos poner. Usted ha dicho que ha votado por Keiko Fujimori, pero que no es fujimorista, ¿no es cierto? En todo caso, lo que pasa, ¿puede aclararnos usted hasta dónde llega su cercanía con el fujimorismo? Hasta dónde llega, hasta la responsabilidad que tenemos los ciudadanos como demócratas. ¿Qué pasó? El APRA fue derrotado en la primera vuelta de 2016, ¿cierto? Luego el APRA decide dejar en libertad a los militantes para que usted... Algunos votaron por Keiko, otros votaron por, como Mulder, que votó por PPK, y otros representantes exactamente, entonces yo entiendo, las dos candidaturas eran democráticas, porque estaban dentro del cauce y eran opciones a las que estábamos sometidos todos los peruanos. El solo hecho de que yo haya expresado mi simpatía, porque es natural, no me arrepiento de haberlo hecho. Pero usted en campaña hizo una aseveración que además después la desestimó Enrique Cornejo, que es uno de los actores políticos importantes de este nuevo partido aprista. Usted dice que la APRA y Fuerza Popular tenemos una alianza estratégica, ¿no es cierto? Aquí usted declara que tienen muchos puntos en común. No son una alianza política de gobierno, pero son aliados estratégicos. Pero es la opinión de un militante candidato que no tiene nada que ver con lo que dice usted, con los temas parlamentarios. Te explico. Mauricio acaba de declarar anteayer, a raíz de un cuestionamiento que ha hecho César Acuña sobre la participación en la mesa, ¿cómo se le puede llamar a el que estemos nosotros en la actual mesa directiva del Congreso que la preside el Fujimori? ¿Hay una alianza entonces? Es un entendimiento. ¿Un entendimiento o una alianza? No, pues, alianza es cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pacto para durante estos 5 años hacer una propuesta conjunta. No hay tal cosa. No hay. Es un entendimiento para administrar la mesa. El otro año de repente ya no lo hay. Entonces, cuando yo he dicho que hay una alianza estratégica es para temas concretos. Te explico mejor. Claro, pero mire, aquí ponemos la respuesta que en ese momento, estamos hablando del 4 de julio de este año, Enrique Cornejo dice, Velázquez Gijena habla a título personal sobre alianza con el fujimorismo. Es decir, el partido no es tan aventurado como usted en tender los puentes que usted sí tiende con el fujimorismo. ¿Está usted más cercano con el fujimorismo que el resto del partido? No, yo soy aprista, no sé esa mención. Pero te quiero decir lo siguiente, me tienen sin cuidado los comentarios de militantes candidatos, ¿no? Me tienen sin cuidado. Lo único que sí te quiero decir es lo siguiente, como yo soy vocero, yo he ido a las negociaciones políticas con el fujimorismo para la mesa, ¿cierto? Yo he sido el que ha promovido los entendimientos. Y es obvio que si la bancada decidió participar en la mesa, con la bancada de Fuerza Popular, le podemos llamar, yo le llamo acuerdos o alianzas estratégicas, porque no es un acuerdo programático, no es un acuerdo ideológico, sino sobre determinados puntos. Esa es mi forma de percibir este tipo de acuerdos, y lo van a seguir habiendo. ¿Qué le respondería, por ejemplo, a Marisa Glave, quien ha calificado su vocería, digamos, cercana a algunos intereses del fujimorismo, como este titular que compartimos con usted también? Javier Velázquez Gijena es el vocero alterno del fujimorismo. Esta es una puya ya un poquito más subida de tono, pero ¿qué le respondería usted? Tú sabes que a una mujer es muy difícil responderle peyorativamente. No, pero no peyorativamente, sino simplemente díganos su punto de vista, o sea, mira, descarta esto. Yo soy vocero de la bancada, tengo una responsabilidad de tener una relación estrecha con todos los voceros, especialmente de esta mayoría, porque al final de cuentas, hoy día los proyectos y las decisiones más importantes están en manos del fujimorismo. Entonces soy vocero y yo soy el que promueve lo que Mauricio le llama entendimientos y lo que otros no quieren ver. Y quiero decir algo, hay algunos militantes que fueron ministros en el gobierno de Alan García y ellos vieron que nosotros teníamos entendimiento con el fujimorismo, nos han acompañado en la mesa 5 años. Y algunos que voltean la cara y dicen, no, que por favor, el fujimorismo en los 5 años del gobierno aprista ha apoyado con sus votos para una serie de problemas e inconveniencias que hemos tenido. ¿Y por qué no renunciaron al cargo si se sentían que no era conveniente un entendimiento? Entonces, ahora Richard Acuña cuestiona de que Mauricio haya votado por Tapia para la Comisión de Ética y que por su trayectoria
y su especialidad que Mauricio tiene lo hayan nombrado presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, ese es un entendimiento. Para mí es un acuerdo estratégico, porque no es compromiso ideológico. Bueno, eso es hacer política, ¿no? Por eso, pues, pero entonces, ¿sabes qué? Los militantes tienen derecho también a hacer sus reflexiones, pero yo no puedo... Claro, pero en este sentido ya sus declaraciones generaron algunas propuestas ya un poco más osadas, como la de la legisladora de Fuerza Popular, Patricia Donaire, que la hemos recordado además por estos días. De Fuerza Popular, perdón. Patricia Donaire, que dice ya pues que sea el 30%, ¿no? Ya que está prácticamente elegido. En ese caso le recuerdo, congresista Velázquez, que en esta elección del 2006 habría salido electo Ollanta Humala en primera vuelta, considerando la propuesta que hace la congresista Donaire, porque ahí está más de 30%, ya está prácticamente elegido, pero vimos que finalmente, gracias a la segunda vuelta, quien fue presidente fue Alan García y no Ollanta Humala. Pero te digo una cosa, Augusto, es que hay un error, por eso te digo, lo han llevado al extremo de descalificarme. No, en este caso estamos viendo ya una propuesta un poco más osada que ya aprovechan los fujimoristas, pero porque usted les tiró el centro. No, pero te quiero decir lo siguiente, ¿sabes qué pasa? Hoy en el país deben haber 14 gobiernos regionales en que los gobernadores que hace poco eran presidentes regionales no han ido a segunda vuelta a pesar de existir el mecanismo porque han tenido 30% más uno de los votos. Y alguien puede decir que es una amenaza a la democracia. Yo me he sentido sorprendido cuando Marisol Espinosa ha dicho es un golpe a la democracia. Y ellos tienen dos gobiernos regionales, el de Lambayeque y el de Trujillo, no han ganado con 50%, han ganado con 30% más uno, y son gobiernos legítimos. ¿Pero lo de 30% más uno le parece viable o ya es demasiado? No me parece viable. Lo que yo te digo es lo siguiente, son sistemas, son reglas de juego preestablecidas. Por ejemplo, Alan Wagner, que es presidente de Transparencia, que nadie lo puede tildar de que porque votó o no votó. ¿Sabes qué ha planteado? Dentro de una de las 32 medidas que le ha alcanzado el Congreso, de que la elección al Congreso de los congresistas sea en segunda vuelta. Eso sí nos afecta a nosotros, porque solamente la votación se orientaría hacia los dos candidatos que pasan a segunda vuelta. Entonces, ¿qué persigue esa medida? No es una medida irresponsable, sino que hoy día lo que se está evaluando es que los sistemas electorales, este tipo de mecanismo permite que haya concentración de los votos y que 2, 3 o 4 partidos puedan concentrar y la representación parlamentaria sea más fluida, el diálogo, el debate político y los acuerdos políticos se hagan más viables. Porque, por ejemplo, ahora que estamos viendo el tema de impedir que se creen 9 bancadas, porque no es lo mismo que haya un acuerdo político entre 6 bancadas que entre 9 bancadas. Entonces el Parlamento entran 6 bancadas, terminan 9 porque hay incentivos perversos que permiten que 6 salgan de una bancada, al toque arman una bancada, tienen vocero, oficinas, todo, y los acuerdos políticos... Esta ley del transfugismo que no solo es Fuerza Popular quienes están tratando de acelerar esto, sino también vemos que hay mucho interés, por ejemplo, del Frente Amplio. ¿Le parece a usted que es algo prioritario que debe darse ahorita? Pues estamos viendo, por ejemplo, ahora en Diario Correo, esto que ya parece inminente, congresista, la salida de Jenny Vilcatoma de la bancada. Parece un poco apresurado, ¿no? Ella tuvo una actitud bastante subida de tono en la comisión. Y bueno, ahí participaron algunos congresistas de su bancada, Becerril le trató de hablar, vino la propia Úrsula Letona a decirle algunas cosas al oído, pero ella parece que no quería escuchar a nadie, se la lleva la congresista Lourdes Alcorta a un lado y la trata de serenar, pero parece que Vilcatoma ya está con las maletas hechas para irse. ¿Debe aprobarse rápidamente la ley que evite el transfugismo? Este proyecto de modificación del reglamento tiene 10 años en discusión. Hay algunos que se sienten aludidos, que están apurados porque no se discuta. Es un problema. El APRA no tiene ningún problema. Lo que yo sí creo es que el transfugismo, ojo, el transfugismo como es conceptualizado en toda parte del mundo, supone que un parlamentario renuncia a una bancada o se vaya, sea por intereses nefandos, por dinero, por comprometer su línea política, por alguna preventa. Pero eso, que es sancionatorio, tiene que tener un procedimiento especial que determine, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, lo que hizo Javier Díaz Canseco cuando vio que Humala en segunda vuelta desvió la línea
programática por la cual... Y se van. En ese caso, ¿qué pasaría? Es una salida decente. Lo que está planteando mi proyecto... Decente y coherente, políticamente tiene una razón de ser. Y en este caso también, parecería que Vilcatoma no está de acuerdo con algunos de los ideales que están planteando ahora en Fuerza Popular. El supuesto negado, porque no la conozco a ella mucho, de que ella se retirara, por este motivo, ¿cómo la puedes catalogar de tránfuga? No es tránfuga. Lo que yo he planteado en mi iniciativa es que aquel que renuncia a una bancada se mantenga como independiente, que pueda presentar su proyecto de ley, que pueda hablar en el Pleno. Pero que no se puede incorporar a otra. Y que no se puede armar nuevas bancadas. Se queda ahí solito, no, por supuesto. flotante. O sea, mantiene sus derechos. Si ya no está de acuerdo con una bancada por la línea programática, creo que lo exacto y correcto es que se mantenga como independiente, ¿cierto? Entonces, ahí ¿por qué la vas a castigar? Y mi proyecto plantea de que se mantengan como independientes con todos sus derechos parlamentarios. Lo que no pueden armar son bancadas administrativas, porque además eso le cuesta un costo económico enorme al Congreso que lo pagan todos los peruanos. Pero ustedes hicieron eso en el último Congreso, con mucha habilidad, debo admitir. Entraron 4 y terminaron con concertación parlamentaria, y eso fue fruto del manejo aprista dentro del Congreso. Pero además te digo por lo siguiente, porque mira... ¿Cuántos terminaron con concertación parlamentaria? 9. Y eran 4. Pero te digo lo siguiente, el reglamento actualmente, si eres 4 parlamentarios que te ha elegido el pueblo, que seas 4... No eres nada. No te da derecho a que hables, presentes proyectos de ley, y eso es un contrasentido. Entonces nosotros tuvimos que ver, hubo la coincidencia que Bruce fue expulsado de Perú Posible, Renzo Reyardo, que había tenido una alianza electoral con su partido, se independizó, y tuvimos que hablar con ellos para sumar los 6 y poder tener derecho a participar en el Pleno. Entonces eso no puede suceder. Yo soy del planteamiento que todos los partidos o alianzas que han superado la valla electoral y tienen representación en el Congreso deben ser bancadas. Porque así sean 4 o 3. Por supuesto, porque han superado la valla. Eso es lo que son. No puede ser que no sean nada. ¿Qué haces si el pueblo te elige parlamentario y estás en el Parlamento y el reglamento dice, ¿sabes qué? No puedes hablar, no puedes presentar proyecto de ley. Solamente pasa por caja los fines de meses para que cobre tu sueldo. Ese es un contrasentido, ¿cierto? Pero lo que no hay, y yo lo que sí veo incorrecto, es que hayan incentivos perversos. Salen 6 y ¡pum!, arman una bancada. Inclusive el quinquenio pasado, nosotros que éramos 6, han habido tantas bancadas que se desglosaron del nacionalismo que tenían condiciones superiores a las nuestras. Entonces, lo que hay que dejar es, para poder garantizar acuerdos políticos, consensos, que es la naturaleza del Parlamento, si han entrado 6 bancadas de alianzas o partidos de origen popular, esas tienen que terminar. Los otros parlamentarios que renuncien hay que respetar su posición, pero tendrán todos sus derechos, pero no podrán formar otra bancada. O sea, estas creaciones de bancadas a medida de que hay descontentos, de que hay desunión, de que hay congresistas que se van de la gran bancada del partido y generan otra más pequeña, eso ya no debe hacerse. Además, porque ¿qué expresa esa bancada con relación al electorado? Una línea política diferente, de repente, la que ellos han querido expresar a través de la bancada de la que se han salido, pero no pueden haber 2, no pueden haber 3 que tengan un mismo origen, ¿cierto? Y además porque le roga un costo al Parlamento. El tema del transfugismo yo me voy a oponer, porque eso creo que se debe tratar con mayor profundidad, porque tal y conforme está planteado el dictamen, sería... Parece que hay un apuro por hacerlo rápido. No, el apuro es por querer castigar, y castigar con... ponerle el cliché de tránsfuga a un congresista que de repente por un criterio de conciencia se retira. O sea, Vilcatoma, si se va, no sería tránsfuga según su parecer. Porque tendría que serlo. No se está yendo a ningún lado, simplemente se está yendo a la bancada porque está descontenta. No, pero el hecho de que esté descontenta o que por ejemplo... No la hace tránsfuga. ¿Cómo la va a hacer tránsfuga? Correcto, estamos de acuerdo. Eso sería incorrecto, a gusto. Solamente hay que dejarla... Y el proyecto actual lo que busca es tildar a cualquiera que se va de cualquier bancada de tránsfuga. No, eso hay que precisarlo, porque tránsfuga es una sanción. Claro. Y como toda sanción en cualquier parte del mundo tiene que estar establecido en una norma específica. Que hay dolo, ¿no? Por supuesto, ¿cierto? Claro. Entonces dice, por dinero. A ver,